Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Muy buenas tardes, amigos y amigas que están del otro lado del dial. Digamos así, ¿no? Dentro de esta digitalización, gracias por estar ahí. De nuevo, otro viernes. Y nosotros estamos acá junto a Alberto. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Hola, Mariela, ¿cómo ¿Qué tal andas? esta semana? Bien, muy bien. Hola, Lisandro, ¿cómo estás? Hola Mari, hola Alberto, todo bien. Todo Bueno, y tranquilo. como cada viernes hemos traído un nuevo escritor y en este caso es una escritora. Ella es Willa Cather. Sí, hoy Alberto nos va a llevar dentro de uno de sus cuentos favoritos, La cabaña del jardín, publicada en 1905. Quiero decir que me encantó el comienzo de la historia. Ya con las primeras palabras te arma un antes y un después. Sí, hay bastante ahí, sí, claro. Cuando empieza, cuando dice, cuando los amigos de Caroline Noble descubrieron, o sea, ya habla de varios tiempos. Así empieza, así que tiene mucho para contar después. Pero bueno, de a poco, porque tenemos que conocer a esta gran escritora. ¿Ya estamos listos? Porque vamos a hablar de alguien que también se habló mucho en su momento, Willa Silver Cather. Así la dio a conocer su familia un 7 de diciembre de 1873 en Virginia, Estados Unidos, y luego ella se presentó al mundo como Willa Cather. Cuando Cather tenía 9 años, su padre trasladó a toda la familia a un rancho cerca de Nebraska, por lo que conoció la dura vida de los pioneros. Estudió en la Universidad de Nebraska. Sí, porque Nebraska está allá en medio, un poco al norte de Estados Unidos. En su momento era un lugar desolado, así de la época de Willa Cather, casi desconocido, por eso se dice los pioneros. Incluso uno de sus eslogan era "Donde empieza el oeste", así que imagínense, se conocía la mitad de Estados Unidos. Se tenía un poco recorrido de esa zona, muy fría. Así se acomodaron nuestro escritor de hoy, nuestra escritora de hoy. En esta universidad incluso fue miembro de la Sociedad Literaria de la Unión Universitaria de la Universidad de Nebraska y conoció a alguien que la acompañó en estos años y en este crecimiento, Louise Pound. Sí, a quien no solo conoció, sino que a su vez fueron pareja. Louise Pound fue profesora de la universidad, se hizo lingüista, también deportista, de todo un poco hizo en aquel momento. Es una persona muy conocida en Nebraska, junto a Willa Cather. Incluso Point fue la primera mujer elegida presidenta de la Asociación de Idioma Moderno de 1955. O sea que entre las dos fueron algo conocidas en el ambiente universitario de Nebraska. Sí, era raro que en aquel momento ellos estén juntos y se rumorea este tipo de cosas de que eran parejas de la época. Era una pareja lésbica, era muy chocante. De igual manera salieron adelante, cada uno con sus cosas, porque se separaron. Point siguió en Nebraska y Willa comenzó a salir al mundo. Al graduarse en 1895 se instaló en Pittsburgh, donde trabajó como periodista para The Home Monthly. En 1901 dejó el trabajo para dar clases de latín y griego en una escuela secundaria. Tras el periodismo y la enseñanza, y habiendo mediado, en el medio hubo un viaje que se fue a Francia, decidió dedicarse por completo a la literatura. Quiroga fue a Francia, Cortázar, Hemingway, Simenon, Patricia Hemingway y varios otros. Patricia Highsmith. Highsmith, perdón. Y varios otros, incluso ahora Willa Cather. Es como que, no sé, Francia llama y ellos van. En diferentes años, épocas, pero hay una cuna enorme allí. Sí, sobre todo en los primeros 30 años del siglo XX, París, más que Francia, era el centro artístico mundial, digamos. Era como el faro, como que todos querían ir ahí. Inclusive el tango argentino, ¿no? El tango argentino, sí. los Gardel, sin ir más lejos. Pero lo interesante es que Willa Cather fue, nombramos a Patricia Highsmith, nombramos a Hemingway, nombramos a Cortázar, antecesora de todos estos. Inclusive los que vivían cerca, como Simenon. Claro, bueno, inclusive Simenon, ¿no? Simenon por ahí un poquito más contemporáneo, pero lo interesante es que todos estos escritores que nombramos y que fueron, inclusive Quiroga, que fueron en su momento a París, leyeron a Willa Cather. Es decir, Willa Cather fue fuente de mucho de esto. Sí, una pionera y una escritora muy reconocida. Apenas llegó a Francia
y muy reconocida por muchos de los autores que después pasaron por Francia. Recordemos que Picasso fue a Francia, Sí. que digamos que no era solo una cuestión literaria, una cuestión era el faro artístico de la modernidad europea en los primeros 30, Vamos porque 40 ahí años está del siglo Willa XX. Cather, porque siguieron los pasos de ella, digamos. De alguna manera sí, fue una de las pioneras en eso. Bueno, luego de decidir seguir con la literatura, se estableció en la ciudad de Nueva York con su compañera Edith Lewis. Se hizo famosa por sus novelas en las que retrata la vida cotidiana de personajes ordinarios de los Estados Unidos. Empleaba para ello un lenguaje igualmente cotidiano. Se dice, ojo, esto también hay que leer mucho a Willa Cather, porque se dice que aquellos que han estudiado bien al pie todo lo publicado por Willa, que su obra refleja al inicio una fuerte influencia del novelista Henry James, el cual fue un escritor y crítico literario estadounidense nacionalizado británico, reconocido como una figura clave en la transición del realismo al modernismo anglosajón. ¿Y qué tenían de diferente este escritor que llamó la atención de Willa? Y este escritor, Henry James, escribió novelas y relatos basados en la técnica del punto de vista, que permite el análisis psicológico de los personajes desde su interior. Ah, tomó la psicología para escribir. Sí, y no por casualidad. Henry James fue hermano menor del psicólogo y filósofo William James, que es el fundador de la escuela funcionalista. Claro, de ahí viene la cosa. Y bueno, Willa Cather estaba como algo entusiasmada en sus escritos. Y es alguien apenas 30 años mayor que ella, no es una eminencia, digamos. Fue una eminencia, pero no era algo que tenía 100 años. Bueno, pero antes de seguir con la escritora de hoy, la gran Willa Cather, Alberto nos leerá el fragmento del cuento que es La cabaña del jardín. Recordaba esos años, esos duros años que había pasado en vestidos reconvertidos y aplacando dependientes. Años en los que no había tenido tiempo para vivir. Al fin y al cabo, reflexionó, era mejor permitirse un poco de juventud, bailar un poco en el carnaval y vivir esas cosas cuando son naturales y encantadoras. Pero no hay que permitir que vuelvan ni que exijan pagos retrasados cuando son humillantes e imposibles. Autores, escritores, pensadores, cuentos, libros y ensayos. Literarte. Hay algunas cosas que aprender mejor en calma y otras en medio de la tormenta. Frase célebre de la escritora de hoy, Willa Cather. Y antes de llegar al entrelazado del cuento, la autopsia de Tricarico, seguimos charlando un poco más sobre Willa Cather. Habíamos dicho que ganó un premio Pulitzer. Sí, en 1923, con la novela Uno de los Nuestros, publicada en 1922. Ah, hace 100 años. Acá nomás, a la vuelta de la esquina. Sí, es una novela que está ambientada en la Primera Guerra Mundial. Salió al poquito tiempo, ya que la guerra fue en 1914 a 1918. Claro, ahí nomás finaliza la guerra en 1918, en 1922 escribe la novela y en 1923 gana el premio. Sí, todo muy veloz. Incluso Mi Antonia, lo que sería su obra maestra, la escribió antes que Uno de los Nuestros. La escribió en 1918. Acá tenía unos 45 años. Ya era una mujer conocida y con gran apertura en lo que escribía. No era más la pequeña de Nebraska. Bueno, pero ahora sí, frenemos un poco acá, que es la vida de Willa Cather, y vamos al cuento. Y es La cabaña del jardín, y vamos a contarles que La cabaña del jardín fue publicada en 1905, cuando Willa Cather tenía tan solo 32 años. Bueno, La cabaña del jardín trata sobre prácticamente la vida completa, yendo y viniendo en el tiempo, de Caroline,
que es una chica de 30 años que se plantea a partir de una experiencia en su casa, una chica que ha ascendido socialmente porque se casó con un marido de plata, con un hombre de plata que se transformó en su marido, y que abandonó una vida de pobreza, de angustia, de desgracias, su madre que se murió con una enfermedad, su hermano que se suicidó y su padre que era un idealista que lo llevaba un día tras otro a la pobreza, y ascendió socialmente. Y hay una escena fundamental en el cuento en donde ella, todo esto se nos va contando a lo largo de todo el relato, ella tiene una experiencia particular donde un tenor inglés llega a la casa de ellos en las afueras de Nueva York y pasa una temporada ahí, unos días ahí, ensayando. Ella es profesora de música, Caroline, y le hace revivir a partir de esta cabaña que está en el jardín de esta mansión donde viven. Claro, vendría a ser como una casa de huésped del quincho, lo que está alejado. Es una especie de cabaña apartada del cuerpo principal de la casa, que está atravesando un jardín que es parte de la propiedad y que en general hospedan allí a invitados célebres, a huéspedes célebres. Claro, por ejemplo. Y esta es una experiencia que la marca ella porque ella le hace revivir. La cabaña representa de alguna manera, porque hay una discusión o un intercambio con el marido al principio y después se repite al final. El marido quiere demoler la cabaña y hacer una especie de quincho. Bien. Y ella le dice que no, porque para ella representa ese lugar de los invitados y de la música y de no sé qué, hasta que vive una experiencia, que es la escena central, 3/4 más o menos del cuento, en donde ella, una noche de mucho calor, previa a una tormenta, se va a la cabaña a revivir esos momentos que estuvo con este tenor y empieza a recordar su vida y empieza a lo que me parece que es lo central en el cuento, que es recuperar su origen. Como que ella se había vuelto una mujer fría, práctica, absolutamente dueña de sí, en la apariencia, pero ella guardaba o empieza a extrañar o empieza a descubrir el lugar de donde vino, de alguna manera. La casita del fondo. Claro, esa cabaña a ella se le transforma en la posibilidad de volver a encontrarse con su padre, con su hermano, imaginariamente, ¿no? Con su madre, con su pobreza en términos materiales, pero empieza a rescatar valores que no veía cuando la sufría y cuando no hacía más que intentar escaparse de ahí. Y finalmente se da el diálogo final en donde, bueno, está muy bueno como lo relata Willa Cather. Bueno, todo el cuento está buenísimo en este sentido de algo que dijeron ustedes en el primer bloque, de cómo representa en palabras situaciones cotidianas y cómo narra de una manera muy sencilla y muy ágil. Finalmente se vuelve a dar esta conversación, le vuelve el marido a decir, bueno, vamos a demoler la cabaña y hacer un quincho, no sé qué. Bueno, dale, sí, hagámoslo, le dice ella, como riéndose, como ya restándole importancia, como que lo que representa la cabaña ella ya lo recuperó internamente y no necesita ese lugar que es la cabaña, que es donde ella iba a pensar o iba a apartarse o iba a intentar recuperar algo que de alguna manera ya recuperó. Parece muy, muy interesante esta idea del origen, ¿no? No podía soltar. Sí, inclusive hay una cuestión climática que utiliza todos los grandes escritores, inclusive el cine, que es Simenon sobre todo, que es la previa a la tormenta. Es decir, esa previa a la tormenta hace mucho calor y ella está transpirada, en camisón se levanta de la cama, se va a la cabaña y vive la previa de una tormenta interna en sus sentimientos, digamos. Y cuando se desata la tormenta dentro de ella también. Bien. Esto me parece que está muy bien correlatado y muy bien usado, ¿no? Sí. Por supuesto que se da una transformación, digamos, si bien el cuento no tiene una trama, ¿cómo podríamos decir? Como en un policial de Simenon o como en cualquier novela o cuento en donde hay un enigma determinado que tiene que resolverse, o sea, no tiene una estructura clásica, sí hay en lo interno de Caroline hay claramente un proceso de transformación, digamos, un arco de transformación. Sí, está viendo un cambio en ella, una transformación. Sí. Está bueno pensar cómo en ese momento, 1905,
los 30 años de edad eran la cima de la vida, Claro, ¿no? sí. Era la concepción está como que ella llegó a un punto... Había que tener todo. Claro, como si... Cosa que hoy no sucede claramente. Como si se hubiese casado a los 14. Claro, hubiese claro. tenido un Yo hijo cuando de lo leía 16, pensaba, yo me casé a los 52. Bueno, pero no, yo lo veía como, porque lo relata así Welacater, como que ahí empieza la declinación. Claro. Digamos, ahí hay que resolver, porque lo que queda ahora es el resto de la vida. La otra mitad. La otra mitad. No mucho más. Eso me parece muy, muy interesante. Y después el final, con respecto a este diálogo, nos deja la duda, pero nos deja la duda, como decíamos programas atrás acerca de otros autores, que queda depositado en el lector el sentido, porque ella vuelve nostálgicamente al pasado, recupera su origen y extraña a su familia y va a quedar atada a eso y no va a poder disfrutar de la vida y del ascenso que ha logrado. Ella supera el pasado y va a poder disfrutar de una manera menos fría eso que le queda. Eso va a ser un golpe que se va a repetir o es algo que va a dejar atrás. Esto de la cabaña que quiere, que finalmente cede ante la iniciativa del marido de demolerla, es algo que se le ocurrió en ese momento del diálogo y después va a volver a extrañarla o la va a extrañar después de que se produzca la demolición. Me parece que hay como una serie de preguntas que nos hace el cuento que están formuladas sin ser formuladas, que nos dejan pensando. Digamos. Sí, también porque Nos el dejan- marido quiere demolerla, sacando de que quiere otra comodidad, quiere hacer un quincho, sabiendo que por ahí su esposa es donde encuentra su pasado, encuentra su momento de... Claro, el marido no lo sabe a ciencia cierta. Está muy bien pintado el marido, porque el marido se llama noble. Es decir, ella fue a buscar una nobleza que no tuvo de alguna manera, ¿no? Claro. Y el marido no le da mucha bolilla a ella, ni ella tampoco. No digo que haya sido un matrimonio por conveniencia. Se quieren, se llevan bien, pero ella se encarga de cosas de la casa, el marido no está en todo el día. Y el marido piensa esto de demoler la cabaña como quien piensa, bueno, vamos a pintar el fondo, Claro. vamos a hacer una huerta, vamos a hacer un quincho, como construiste vos. Es decir, como una mejora natural en la evolución del crecimiento de la casa propia, digamos. Sí, O sea, sí. esto está viejo, mejor lo reformulamos, lo remodelamos, lo tiramos abajo, construimos otra cosa. El marido lo ve así como algo más. De hecho, el primer no que le dice ella, el marido dice, bueno, no, digamos, o sea, es en otro momento. O sea, no, es parte de lo que a uno se le ocurre en la cotidianeidad como mejora de lo propio, digamos, ¿no? Pero tiene como una cosa fría, naturalizada el marido. Ella se ha vuelto fría para pertenecer a ese mundo, inclusive habla de cómo los amigos, bueno, lo que vos leíste el primero del cuento, cómo... Sí, también digo frío hasta cierto punto, porque la realidad es que él no vivió nada en ese lugar. No, Entonces práctico, no es quiere como frío, no. ajeno a esa situación. Claro, práctico, digamos, práctico. El tipo dice, Digo, bueno, esto- emocionalmente no está involucrado No. en eso que le pasa a ella. No, para nada. Y ese lugar tampoco debería estar comprometida emocionalmente con ella. Ella ha vuelto ese lugar símbolo de ese pasado o de esa... Porque ahí hay un piano, ahí se hospedan músicos. Ella era profesora de música. Claro, o sea, ella habita ese lugar. Claro, ella se escapa a ese lugar como refugio y no entiende bien por qué va siempre ahí. Y después de que fue este tenor, que es muy famoso, que estuvieron muchas noches ensayando y que ella se quedó fascinada y ella volvió a tomar el gusto por la música, no tanto como profesora de música buscavidas, como era de joven, sino Claro. como posibilidad alguien profesional. de interpretar, de expresarse, de ser una artista. Ahí hace el clic, digamos. Ahí entiende por qué le gustaba tanto ir ahí, se escapaba tanto de su mansión o del cuerpo principal de la casa Claro. y se iba a ese lugar. Sí, a su vez, al no estar el marido en la casa, no va a ver lo que decía Mariela, no va a interpretar lo que hace su mujer, de ir hasta ahí, de ensayar ahí, de por qué teniendo la casa tan grande se va ahí, Ujú. porque también es una especie de escondite, pero es tuyo, Claro. no es un escondite para algo que va a venir, es un escondite para estar. No es que me escondo del fantasma acá. No, acá, no. acá quiero estar. Claro, es un lugar de instalarse, digamos, Claro. como de escaparse. Ella tiene como roles en la casa de manejar a la... Y sabe que su marido no va, aparte. No va porque es un lugar donde van los huéspedes y los hospedan los huéspedes, digamos, y la gente, el personal de servicio, que es mucho, jardineros, trabajadores, cocineros, etcétera, criados, son los que se encargan de mantenerlo. O sea, el marido no tiene por qué ir ahí. Claro, Es un lugar sí. que no tiene... Y él lo quiere convertir en un lugar
propio. Es decir, hacer, por ejemplo, no me acuerdo la palabra que usa Willa Cather, no es quincho, porque es muy argentina. Muy argentina. Pero él quiere hacer un quincho para compartir con sus amigos y comer un asado, para decirlo en términos nuestros, ¿no? Y por ahora es simplemente una casa donde se hospeda gente que él nunca pisa siquiera. Claro. Porque no va ni siquiera a ese... Digamos, cuando viene algún visitante, entendemos que ese visitante se hospeda ahí, duerme ahí, hace su aseo, su higiene, sus necesidades ahí, pero el lugar donde habitan compartido es la mansión, claro, el cuerpo principal de la casa. Y después me resulta muy interesante ver la tormenta, más allá de este correlato emocional, por el agua, porque ella se moja, se lava de alguna manera. Inclusive se le pega el camisón con la humedad al principio del calor, y después se le moja de vuelta el camisón cuando vuelve, cuando hace el camino de vuelta. El camino de vuelta es esa vuelta, el origen es como esa vuelta a una situación emocional distinta. Se le moja el camisón con las plantas que están mojadas, producto de la reciente lluvia, y se le pega al cuerpo. Ella está en camisón, está desnuda con el camisón porque se levantó de la cama y se fue a la cabaña. Y pasó toda la noche ahí. Inclusive se levanta justo antes de que la descubra algún criado o el marido o alguien, y se va de vuelta como si eso no hubiera sucedido para los demás y solo sucedió para ella y por supuesto para nosotros los lectores. Claro, bien. Bueno, eso más o menos. No sé si a ustedes les quedó algo más o si leyeron o No, viniendo interpretaron algo con más. lo de que hablabas del frío, del calor, de la frialdad, de lo frío y lo caliente, el ardor y el tiempo perdido. Eso me había Sí, quedado. pues yo creo que está todo eso más o menos en lo que dije. Me parece muy interesante cómo Willa Cather define a Caroline a partir de lo que opinan sus amigos al principio, de que era una mujer fría, práctica y todo. Y Willa dice, bueno, lo que pasa es que ellos no saben la historia que tuvo, y nos cuenta la historia de su padre, de su hermano que se suicidó, que estaba loco, y el problema de su madre y todo eso. Entonces, nos divide esta cuestión de los puntos de vista que ustedes hablan de Henry James, que es muy claro, era muy admiradora de Henry James, y Henry James esto lo explotaba al máximo. Nos cuenta una cosa que piensa en un grupo de personajes sobre otro personaje, pero después hace como un atajo y nos cuenta la verdad sobre ese personaje y desacredita la opinión de los demás, que es una opinión casi chismosa porque no conocen cosas antes de opinar. Y esto está buenísimo y lo hace con una naturalidad. Bueno, después vamos a hablar de otros textos de Willa, y esto se ve repetidas veces. Está no solamente la fluidez del relato, la narración cotidiana, sino esta cuestión del manejo de los puntos de vista y qué sabemos nosotros y qué saben los personajes de la situación que se está describiendo, que se está narrando. Bueno, y de a poquito se nos fue pasando este segundo bloque y casi todo el programa. Pero bueno, amigos, ahí del otro lado, ahora nos vamos al corte y ya volvemos. Autores, escritores, pensadores, cuentos, libros y ensayos. Literarte. ¿Qué fue todo arte sino un molde en el cual encerrar por un momento el elemento escurridizo y brillante que es la vida misma? La vida corriendo delante de nosotros y huyendo, demasiado fuerte para parar, demasiado dulce para perderla. ¡Wow! ¡Qué frase tan fuerte de nuestra escritora de hoy, Y Willa cuántas Cather! cosas que salieron del desarme del cuento con Alberto, ¿eh? Y así como habíamos dicho que en sus inicios se había inspirado en Henry James y su estilo de escritura, más tarde encontró una expresión personal para centrarse en la descripción de Nebraska. De Nebraska, sí. También publicó relatos breves y ensayos literarios. Escribió para diarios como Home Monthly y New York Times. Con lo que fui leyendo y la frase esta última que dije, como que se me hizo familiar con la poeta Emily Dickinson. Esa forma de narrar, natural y humano, ¿no? Al mismo tiempo, como si fuera todo uno. Bueno, como decía Van Gogh, el arte es el hombre añadido a la naturaleza. Si Cather tiene eso de Dickinson, de Whitman, Emerson, todos poetas, escritores, algunos filósofos como Emerson,
Pero sí, se ve esa unión del hombre y la naturaleza en ella, que era lo que decía más o menos Alberto cuando relataba. Me hacía acordar la parte del texto en que se le humedecía la tela y se le pegaba al cuerpo en ese momento puntual del hombre añadido a la naturaleza. Y de a poco fue llegando de esta parte juvenil, como decíamos, al mundo de la guerra. Y este proceso que tanto invadió a las generaciones de finales del 1800. Y también la fama, porque Willa llegó a ese lugar donde sus cambios de impronta la hicieron conseguir reconocimientos y mayor exposición, lo cual ella no era muy afamada por tener ese impulso de sociabilizar mucho. Incluso desde 1922 se fue a una isla en Gran Manán y a una casa de campo donde ahí también sirvió para escaparse un poco y poder escribir Before Breathe Fast. Bueno, ya estamos llegando al final del tercer bloque, donde conocemos casi lo último de Willa Cather sin llegar y su llegada a la fama, su exposición. Sí, hay cientos y cientos de cartas que escribió. Hay una colección de 566 cartas que Cather escribió a amigas, familiares y conocidos, inclusive del mundo de la literatura, como Wilder, Scott Fitzgerald, después muchísimas otras cartas más. Y también se le daba por escribir cartas. Sí. El Willa Cather Archive de la Universidad de Nebraska, en Lincoln, está digitalizado toda su obra escrita, incluyendo su correspondencia privada y los trabajos publicados. Desde el 2021, unas 2.100 cartas están disponibles al público, además de la transcripción de toda su obra. Así que ya saben, amigos oyentes, que no solo hay cuentos, novelas, colecciones, sino cartas, muchas cartas. Y ahora vamos a ver qué nos recomienda Tricarico para unos días con Willa Cather. Bueno, me anoté 3 novelas y 3 cuentos. Él no puede una. No puede una. Pero de todas maneras va a haber una que se va. Una novela y un cuento que se van a destacar. Hay 3 novelas que me gustaron mucho, que releo con el tiempo. Una es Una dama extraviada, La muerte llama al arzobispo y sobre todo La casa del profesor. La casa del profesor, una novela de 1925, posterior al premio que tuvo en el 22. Bueno, 23, perdón. Me parece la mejor novela de Willa Cather y es una buena novela aparte para empezar a leer sus novelas, ¿no? Porque es la más, como los cuentos, ¿no? Es la más fluida, la más linda de leer, la más rápida de leer y no es una novela larga. Y después elegí 3 cuentos, aparte obviamente del que elegimos hoy, que es La anciana señora Harris, que es la historia de una anciana que vive casi postrada en una casa en las afueras de una gran ciudad. Es muy tierno el cuento, es muy como esto que decíamos del camisón que se le queda pegado por la humedad, esos detalles. Y es muy linda la historia y muy lindo el final de la historia. Y después 2 cuentos más, El vecino Rosicky y Un concierto de Wagner, que son 2 cuentos que hicimos en Literarte en la primera temporada, sí, con Gastorinati. Y sobre todo El vecino Rosicky. El vecino Rosicky es la historia de un niño que cuenta la historia de su familia. Mejor dicho, es la historia de una familia contada desde el punto de vista de un niño, donde se ven estas cuestiones de los puntos de vista. Es un cuento largo cuento de 50 páginas más o menos. Un concierto de Wagner es más corto, pero El vecino Rosicky es la historia de la familia contada desde diferentes puntos de vista, ¿no? De la madre, del padre, de los hijos, que son muchos, de los yernos y nueras, de eso, porque van pasando los años. Y tiene un final de estos finales parecidos a este cuento que nos tocó hoy, La cabaña del jardín, en donde hay como 2 sabores entremezclados. Está la cuestión nostálgica o la cuestión triste, y por otro lado la cuestión esperanzadora, la cuestión de que tuvo sentido todo eso, todo ese recorrido que hizo esa familia. El vecino Rosicky. Esperanzadora, me acordaba del repique nupcial. Y Hampton. Bueno, amigos, gracias por estar aquí, por estar otro viernes junto a nosotros, pero nos tenemos que despedir, tenemos que decir adiós a Willa Cather, chao Literarte y hasta el próximo viernes a todos ustedes. Chau a todos, nos vemos el viernes. Y no se olviden, el próximo viernes Literarte 17 horas y tendremos Los afanes de Adolfo Bioy Casares, publicado en 1962. Chau, chau. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.